toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solo a usted le pertenece. Amén y amén. A su nombre. Tome su lugar, amados hermanos. Give me just a few minutes. Deme solo unos minutos, O pueden ser unas horas. or it can be many hours. Amén. Lo que sea, ¿verdad? Que podamos hablar. Whatever it is that we can talk about, Queremos, hermano, que todos prestemos atención. we want all of us to pay attention. En este pasaje de la Biblia, In this passage in the Bible, usted y yo cuando lo leemos, whenever you and I read it, vamos a encontrar, hermano, una de las conversaciones más importantes y más hermosas de toda la Biblia. we're going to find one of the most important and most beautiful conversations in the whole Bible. Usted va a encontrar a lo largo de la Biblia When you read the Bible, you're going to find muchas a conversaciones, lot of conversations, oraciones, prayers, muchas cosas. a lot of things. Pero sin temor a equivocarme, hermanos, en esta ocasión But without a fear of being mistaken, in this conversation, se dio una de esas conversaciones que dan vida, hermano. one of those conversations are the ones who give life. Bueno, los que ya tenemos algún tiempo en la iglesia, Well, the ones who have a little bit of time at church, sabemos que el Evangelio de Juan we know that the Gospel of John es un evangelio que está dirigido a la totalidad de la iglesia. is a gospel that's directed to the total church. Cuando usted estudia un poquito de teología, When you study a little bit of theology, se da cuenta que los 4 evangelios you notice that the 4 Gospels, tienen cierto grupo de personas a los que fueron escritos. they have a certain group of people to which they were written Por for. ejemplo, Mateo For example, Matthew, es más dirigido hacia el pueblo judío. that's more directed to the Jews. El evangelio de Lucas The Gospel of Luke, es más dirigido hacia el pueblo griego. it's directed more towards the Greek people. Y el evangelio de Marcos And the Gospel of Mark, más hacia el pueblo romano. more towards the Roman people. Pero cuando hablamos del evangelio de Juan, But when we talk about the Gospel of John, ya estamos hablando de algo más profundo, we're hermano, already talking about something more deep, y que va dirigido a la iglesia del Señor. and that's directed towards the people of God. Y hallamos cosas muy importantes en este libro, And we find a lot of important things in this book, como esto que acabamos de leer. like what we just read. El capítulo 3 del evangelio de Juan Chapter 3 of the book of John, y el versículo 16 and verse 16, se ha considerado como el corazón del evangelio. has been considered the heart of the gospel. Es decir, todos los cristianos deberíamos sabernos ese texto bíblico. So every Christian should know that verse. Ya deberíamos de dejar Jesús lloró por un lado We should already leave Jesus cried or Jesus wept to the side y aprendernos bien ese texto, hermano. and learn that verse by heart. Es ahí donde se muestra el amor tan grande que Dios tiene por el mundo, It's that where the love of God is shown, que dio a su Hijo unigénito that he gave his only begotten Son, para que todo aquel que en él cree that whoever believes in him no se pierda, dice la Biblia, should not perish, says the Bible, sino que tenga vida eterna. but have everlasting life. O sea que ¿cuál es el deseo de Dios? So what is the desire of God? Que la gente que oye el evangelio For people who listen to the gospel tengan vida eterna. to have eternal life. Ese siempre ha sido el deseo de Dios. That has always been the desire of God. Si usted lee cuidadosamente la Biblia, If you read the Bible really carefully, va a encontrar que desde el momento que Adán pecó allá you're going to find that from the moment that Adam sinned, y que esa relación íntima que el hombre tenía con Dios se cortó, and that the intimate relationship that the man had with God was cut, usted va a ver que Dios siempre quiso restaurar eso. you're going to see that God has always wanted to restore that. Por esa razón, cuando usted lee el Génesis, So that's why when you read Genesis, allí en el capítulo 3, there in chapter 3, donde nos habla de la caída del hombre, where it talks about when the man sinned, bueno, ahí mismo, well, right there, enseguida, after that, en el versículo 15, in verse 15, se habla de un medio de salvación. it talks about a medium of salvation. Es decir que Dios
nunca ha querido ver a los seres humanos arruinados. So God has never wanted to see the human being destroyed. Nunca le ha deleitado ver a la gente perdida en pecado. He has never enjoyed seeing people lost in sin. Y siempre en todas las generaciones And in every generation, ha buscado la manera de acercar a la gente a Él. He has always looked for a way to get people close to Him. Por eso fue que después trajo la ley, So that's why He brought the law after para that. empezar a acercar a las personas a Él, a su palabra. To start and get people close to Him, close to His word. Por eso les envió profetas, That's why He sent prophets. para que los profetas llevaran a Dios en medio del pueblo. So the prophets could bring God in between the people. Pero por último, But at last, dice la Biblia que envió a su Hijo. it says that He sent His Son. Por eso cuando usted lee la carta a los Hebreos, That's why when you read the letter of Hebrews, dice que Dios ha hablado de muchas formas. it says that He has spoken in many De ways. muchas maneras Dios ha hablado. He has spoken in many ways. Pero ahora dice la Biblia, But now, says the Bible, nos ha hablado por su Hijo. He has talked to us through His Son. Es decir, que Dios ha dejado bien claro So God has left it really clear que Él nos ama, hermano. that He loves us. Él ama al mundo, He loves the world. odia el pecado, He hates the sin, pero ama al mundo. but He loves the Es world. decir, a las personas. So the people. Por eso es que Él tiene que enviar a su Hijo So that's why He has to send His Son para que el mundo pueda ser salvo. so that the world can be saved. Y aquí en este capítulo que hemos leído, And here in this chapter that we read, digo que es una conversación, hermano, I say that it's a conversation porque Jesús está platicando con un hombre que se llama Nicodemo. because Jesus is talking to a man called Nicodemus. Este hombre era un principal del pueblo judío, This man was a principal in the Jews. alguien que conocía muy bien las escrituras judías. Somebody who knew the Jew scriptures very well. Un principal era alguien que estaba, hermano, allí representando a todo el pueblo. He was a ruler that was representing the whole people. Y era alguien que tenía mucho conocimiento de las escrituras. And it was somebody who had a lot of knowledge of the scriptures. Sin embargo, cuando él empezó a oír a Jesús predicar, But when he started to hear Jesus preach, entonces se empieza a dar cuenta que algo les falta a ellos. so he starts to notice that they are missing something. Y dice la Biblia And the Bible says que este vino de noche a Jesús. that he came to Jesus at night. Posiblemente fue de noche Maybe it was at night para que nadie lo viera. so that nobody can see him. Porque usted sabe que mayormente ellos, los líderes religiosos, Because you know that majorly the religious leaders, habían dicho que iban a expulsar de la sinagoga a todos, they said that they were going to get everybody out of the a synagogue. los que creyeran en So the Jesucristo, ones who believe in Jesus, a los que se convirtieran en sus discípulos, and to the ones who are converted into his disciples, los iban a correr de la they were sinagoga. going to get them out of the synagogue. Entonces, pero este hombre está inquieto But this man wanted to do it. y procura hablar con Jesús. And he tries to talk to Jesus. Entonces, dice en los primeros And versículos so in the first verses it que él says viene a Jesús de noche that he comes to Jesus by night para hacerle algunas preguntas, to ask him some questions, para poder saber más acerca de él. to be able to know more about him. Y usted va a encontrar esa plática And you're going to find that conversation donde se empiezan a desprender muchas verdades. where a lot of truths start to come out. Por eso digo que es una conversación hermosa y que da vida, So that's why I say it's a beautiful conversation that gives life. porque fue a Nicodemo que Jesús le dijo Because it was to Nicodemus that Jesus said que es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino that de los it's cielos. necessary to be born again to go to heaven. Hoy nosotros la iglesia, esto es lo que predicamos. Now this is what we preach at church. Nadie puede entrar al cielo si no nace de nuevo. Nobody can go into heaven if they're not born again. Es decir, si no hay un nuevo nacimiento en el corazón, So if there's not a newborn in the heart, un cambio de vida, hermano. a change of life. Entonces, eso se lo dijo el Señor a Nicodemo. So the Lord said that to Nicodemus. Él llegó diciéndole, maestro, He came saying, Rabbi, sabemos que tú vienes de Dios, I know that you come from God. porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Los fariseos, los judíos, The Pharisees, the Jews, estaban acostumbrados a echarse muchas flores entre ellos. they were used to putting a lot of flowers between them. Ellos se sentían halagados cada vez que alguien los honraba así. They felt really good whenever somebody honored them like this. Y posiblemente pensó que como era un maestro judío And también, he possibly thought that because he was a teacher,
Jesús iba a reaccionar como ellos reaccionaban. That Jesus was going to react like they react. Pero el Señor no reaccionó como él esperaba. But the Lord didn't react how he waited for. Es más, ni siquiera le dijo, sí, soy de Dios. He didn't even say, yes, I'm Le from dijo, God. es necesario que nazcas de nuevo, le dijo. He just tells him, it's necessary for you to be born Porque again. si hay algo que al Señor le interesa, hermano, Because if there's something that God is interested in, es que todos aquellos que lo ven a Él it's for all of those who see him, puedan conocerlo de verdad. can know him truly. Que todos aquellos que son expuestos a Dios For all of the ones who are exposed to God, puedan tener una experiencia real, genuina con to Dios. have a real and genuine experience with God. No es lo mismo saber acerca de Dios It's not the same thing to know about que God conocerlo than to personalmente. know him personally. Y hay muchas gentes en las iglesias de hoy And there's many people in today's que churches necesitan nacer de nuevo todavía. that they still need to be born again. Hay gente que está en las iglesias, hermanos, There's people who are at pero church, que no han nacido de nuevo todavía. but that they haven't been born again yet. Yo he estado pensando esto hace algún tiempo, hermano. I have been thinking about this for a while now. Y les soy honesto, como ser humano, And I'm going to be honest, as a human being, me cuesta entender estas cosas. it's hard for me to understand these Pero things. si la Biblia dice But if the Bible says que Dios hace que alguien nazca de nuevo that God makes somebody be born again, y que esto es un milagro de Dios, and that's a miracle from God, entonces yo lo creo. then I believe it. Amén. Y yo digo, Señor, And I say, Lord, esto es lo que necesita cada hombre, cada mujer, this is what every man and every woman needs. que escucha tu palabra. Everyone who hears your word. Mira, hermano, porque yo me pongo a meditar en esto. Because I start to think about this. Veo hermanos, personas que salen del mundo I see brethren that come out of from the world que tienen deseo that have wishes. y que dicen, pastor, yo quiero cambiar. And that they say, Pastor, I want to change. Y veo que vienen a la iglesia unos días. And I see that they come to church for many days. Y los veo que vienen a orar. And I see them that they come to pray. Y los veo aplaudir en los cultos. And I see them clap their hands when they're in the service. Y hablo con ellos y dicen, aquí estoy esforzando. And I talk to them and they say, here I am trying to be committed. Pero pasa el tiempo But then time goes by y después se quedan. and they just stay. Después ya no los ve usted. After you don't see them. Después usted ya no los ve con esa pasión. After some time you don't see the same passion. Y los ve otra vez enredados en el pecado. And you see them in the sin once again. La única explicación que yo encuentro para eso The only explanation that I have for that es que ellos no han nacido de nuevo. is that they haven't been born again. Amén. Porque nadie puede acercarse a Dios Because nobody can come close to God con la propia fuerza de uno, hermano. with our own strength. Necesita un milagro de Dios en el corazón. We need a miracle from God in our hearts. Y algo bien importante que todos debemos de saber. And it's something really important that we all have to know. Dios conoce nuestros corazones. God knows our hearts. Dios sabe cuando hay un arrepentimiento genuino, He hermano. knows when we truly repent. Dios sabe cuando alguien realmente ansía su presencia. He knows when somebody truly desires His presence. A Dios nadie lo podemos engañar. We can't fool God. Entonces cuando Dios ve un corazón arrepentido, So when God sees a heart that's repenting, sinceramente arrepentido, sincerely wants forgiveness, Dios no lo puede rechazar, hermano. God can't reject it. Dios va a hacer la obra. He's going to do a miracle. Entonces hay gentes que cuando dicen que se arrepienten, So there's people that when they say that they are forgiven, no se arrepienten genuinamente. they don't truly repent. Amén. Usted va a encontrar a la gente que se convertía en la You're Biblia. going to find people that converted in the Bible. Esa gente inmediatamente que tenían el encuentro con Dios, Those people that immediately had a founding with God, se deshacían de todo lo que les podía estorbar. they let go of anything that could get in the way. Los brujos venían. The sorcerers came, Al siguiente día, and the next day, usted los miraba quemando los libros de you brujería. could see them burning the books of spells. Usted los miraba tirando toda la basura, You saw hermano. them throwing away all of the trash. Los pecadores, los adúlteros, los fornicarios venían. The sinners, the adulterers, and the fornicators came, Y el Señor decía, váyanse y no pequen más. and the Lord told them, go and do not sin anymore. Como la mujer del capítulo 8 de Juan, Like the women from chapter 28 of John, como María Magdalena. like Maria. Amén, cuando el Señor perdonó sus pecados. When the Lord forgave her sins, Imagínense, 7 demonios echó de María Magdalena. He
got out 7 demons from Maria. Cuando usted la ve la próxima ocasión, When you see the next occasion, usted ya no la ve en lo mismo. you don't see her in the same Cuando usted thing. lee Lucas capítulo 8, When you read Luke chapter 8, usted ve que ella anda detrás de Jesús. you see that she's behind Jesus. Jesús va para el culto y allá va María. Jesus is going to the service and Maria goes with him. Jesús va a la campaña y allá va María. Jesus goes to the campaign and goes with him. Ya no está en su vida que tenía en el pasado. She's not in the life that she had in the past. Entonces esto es lo que muchas veces pasa, hermano, hoy. So this is what happens many times today. La gente no se arrepiente genuinamente. People don't genuinely repent. Amén. Años para atrás, hermano, las conversiones eran genuinas. Years back, people who converted, they were genuine. Todavía, mire, yo no tengo tanto en el evangelio. Like I don't have a lot of years in the gospel. Voy a tener 20 años I'm going to have 20 years en julio, hermano. in July. Amén. Del 2004 acepté a Jesucristo. I accepted Jesus in my heart in 2004. En julio del 2024 cumplo 20 años. In July of 2024, it's 20 years. Pero todavía en ese tiempo, But even in those times, cuando yo me convertí al Señor, when I came to Jesus, lo primero que hice fue deshacerme de todo lo que yo tenía. the first thing I did is let go of everything that I had. Toda la música mundana que yo amaba All of the music from the world that I loved y que yo compré con mucho sacrificio, and that I bought with a lot of sacrifices, tuve que deshacerme de eso I had to let go of all of it con tal de acercarme a Dios más. to just get close to God. No quería que nada me I estorbara. didn't want anything to get in the way. Todas las alhajas de oro que podía tener, All of the gold that I could have, todas las películas feas que podía poseer, all of the ugly movies that I could possess, de todo me deshice, I let go of porque everything quería genuinamente servirle a Dios. because I genuinely wanted to serve Porque God. hay una convicción cuando alguien realmente se arrepiente. Because there's conviction when somebody truly repents. Hoy hay mujeres que se arrepienten pero siguen guardando los pantalones. Now there's women who repent but are still keeping the pants. Hoy hay hermanos que se arrepienten pero siguen teniendo a la negra Tomasa guardada ahí en el cajón. Now men repent and they still have things hidden in their room. Y siguen teniendo sus músicas guardadas allí. And they still have their music kept there. Siguen teniendo su ropa inmodesta guardada en el They closet. keep having their not modest clothes in their closets. Siguen visitando lugares que saben que son pecados. They keep visiting places that they know that are a Si sin. un cristiano, If a Christian, una persona se ha arrepentido a genuinamente person has repented y genuinely no quiere caer jamás, and they don't want to fall again, tiene que apartarse de lugares resbalosos. they have to get away from slippery places. Si andamos en lugares resbalosos nos vamos a caer en cualquier momento. If we're in slippery places, we can fall at any moment. ¿Están ahí, hermano? Pero hoy la gente dice, soy cristiano, But now people say, I'm Christian, pero siguen haciendo lo mismo. but they still keep doing the same thing. Todavía los invitan a que vayan a las fiestas mundanas, They still invite them to go to the parties donde hay cerveza y baile. where there's beer and dance. Y ahí están los hermanos moviendo la patita debajo de la mesa. And they're right there moving their leg underneath the table. Oiga, hermano. Entonces, ¿cómo si alguien realmente quiere apartarse del pecado? So if somebody truly wants to get away from sin, Tiene que hacer algo, hermano. you have to do something. Entonces, Dios conoce genuinamente. So God genuinely knows. Por eso es que se habla de un nuevo nacimiento. So that's why we're talking about a newborn. Y eso es una obra de Dios. And that's a miracle from God. Cuando alguien genuinamente se arrepiente. When somebody genuinely repents. Escuche, porque esto de nacer de nuevo no lo hacemos nosotros. Because this about being born again, we don't do it. Esto lo hace Dios según Efesios capítulo 2. God does this according to Ephesians chapter 6. Le da vida a nuestro espíritu muerto. He gives life to our dead spirits. Estamos muertos en delitos y pecados We're dead in sins and evil, y Dios nos da vida. and God gives us life. Escuche, Dios, no la iglesia, no el pastor. No, God, not the church, not the pastor. Dios es el que da vida. God is the one who gives life. Pero ¿cuándo? But when? Cuando hay un arrepentimiento genuino, hermano. When there's a genuine repent. Las lágrimas de cocodrilo no sirven para Dios. The crocodile tears don't serve for God. Amén, la falsedad no sirve para con Dios. False things don't work with God. Esposas que se ven bien con sus esposos en la iglesia, pero que en la casa son el diablo. Wives that look good with their husband at church, but at home they're the devil. Esposo que se ven bien amoroso y bien serio con su esposa, pero en la casa son el mismo demonio. That at church they look really good with their wife, but at home they're like a demon. Amén. ¿Cómo está eso, hermano? Quiere decir que no hay un sincero arrepentimiento. So they're not repenting sincerely. Entonces,
para que haya un nuevo nacimiento, But for there to be a newborn, eso es lo que se necesita, hermano. that's what we need. Pero yo no quiero hablar de eso, solo que me ganó la emoción un poquito. I didn't want to talk about this, but I got a little bit excited. Amén. Te va a seguir leyendo You can keep reading, y va a encontrar, hermano, lo que el Espíritu hace en las personas. and you're going to find what the Spirit does in people. Así es el Espíritu, dice Dios. That's how the Spirit is, says God. Es como el viento. It's like the wind. Usted no sabe de dónde viene ni a dónde va, You don't know where it comes from or where it's going, pero puedes verlo, dice el Señor. but you can see it, says the Lord. Si usted no sabe de dónde viene el viento ni para dónde va, So you don't know where the wind comes from pero or where sabe it's que hay going, viento porque lo siente. but you know that there's wind because you can feel it. Sabe que hay viento porque ve que mueve las hojas del You know árbol. that there's wind because it moves the leaves. Bueno, así es el Espíritu y todo aquel que es nacido de nuevo, dice Dios. Well, that's how the Spirit is and how everybody who is born Yo no again. puedo ver el Espíritu Santo dentro de ustedes. I can't see the Holy Spirit inside of you. Yo no puedo ver espiritualmente dentro lo que ha pasado en ustedes, I can't spiritually see what happened inside of pero you, sí lo puedo ver como ustedes se conducen. but I can't see it by how you behave, Porque eso es lo que hace el Espíritu, hermano. because that's what the Spirit does. Ok, esa conversación es hermosa. Okay, so that conversation is beautiful. Ahí mismo el Señor dice, There the Lord says, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, just like Moses got the snake from the desert, así también el Hijo del Hombre será levantado. that's how the Son of God will be Para que risen todo again. aquel que en Él cree So that all of the ones who believe in Him no se pierda, pero tenga vida eterna. should not perish but have an everlasting Y life. luego el versículo 16, And then verse 16, que todos lo sabemos. that we all know. Pero llega a este pasaje. But it comes to this passage. En el verso In 17 verse 17, nos dice, hermano, que Dios envió a su Hijo it tells us that God sent His Son no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. not to condemn the world, but for the world to be Y saved. en el verso 18 And in verse 18, dice que el que en Él cree no es condenado, it says that he who believes in Him is not condemned, pero el que no cree but he who does not believe ya ha sido condenado. is condemned already. Escuche bien. Está en el mismo pasaje de la Biblia. So it's in the same passage in the Bible. Salvación y condenación. Salvation and condemnation. En el mismo lugar, In the same place. en la misma In conversación. the same conversation. Porque este es Dios, hermano. Because this is God. Juicio y misericordia. Judgment and mercy. La palabra de Dios puede ser dulce The word of God can be sweet o puede ser amarga. or it can be bitter. Dulce para los que la reciben, Sweet for the ones who receive it, amarga para los que la rechazan. and bitter for the ones who reject it. ¿Están ahí, hermano? Por eso algunos profetas de Dios, That's why some prophets of God, como Juan, también el apóstol en el Apocalipsis 10, like John and the apostles in Revelation 4, dice que cuando él comió un librito, hermano, it says that when he ate a little book, fue dulce en su boca, it was sweet in his mouth, pero le amargó su vientre. but it made his stomach bitter. Porque Dios le dijo, cómete este libro Because God said, eat this book y ves a predicar. and go and preach. Sigue profetizando. Keep prophetizing. Entonces, ¿qué significa eso? So what does this mean? Él iba a hablar de la dulzura, He was going to talk about de la sweetness, salvación que hay en Dios, about the salvation that is in God, pero también de la amargura que es la condenación. but also about how bitter condemnation is. Y note cómo está aquí la situación, hermanos, And notice how the situation is here, porque nosotros tenemos que entender esto bien claro. because we have to understand this really clearly. Dice aquí que el que en él cree It says here that the one who believes in Him no es condenado, is not condemned, pero el que no cree but the one who does not believe ya es condenado. already is condemned. Entonces lo que yo quiero que nosotros meditemos en esta tarde, So what I hermano, want us to think about on this afternoon es en quién recae al final, si se salva o si se pierde. is what's going to happen at the end, if you're going to be saved or not saved. ¿De quién es la responsabilidad principal? Who's the main responsible one? Por ejemplo, cuando hay gente que lee estos pasajes Because when there's people that read these passages fuera de la iglesia y aún dentro de la iglesia, outside of church and even inside of church, estos pasajes, según ellos, demuestran que el Dios de la Biblia es cruel.
According to them, they demonstrated that the God of the Bible is cruel, que el Dios de la Biblia es malo. that the God of the Bible is evil. Mayormente la gente atea allá afuera. Majorly the atheists outside. ¿Cómo voy a creer en un Dios como el suyo? Dice. How am I going to believe in a God like yours? Que si crees en Él te salva, That if you believe in Him, you're pero saved. que si no crees en Él te manda al infierno. But if you don't believe in Him, He sends you to hell. ¿Cómo un Dios de amor, de misericordia, How is a God of love and mercy va a decir que por el simple hecho de no creer en Él te va a Wait. mandar al infierno? going to say with the simple that to not believe in Him, He's going to send you to hell? ¿Cómo por unos cuantos años de pecado? How for just a little bit of sins? ¿Cómo por 30, 20 años que viviste pecando en la How tierra for maybe 30 or 40 years that you lived sinning on earth? te va a mandar a un infierno por la eternidad? Why is He going to send you to hell for eternity? Ese no puede ser un Dios verdadero, dice. That can't be a true God, they say. Y ponen toda la responsabilidad de la condenación en Dios. And they put all of the responsibility and condemnation on God. Lo que yo quiero que notemos, hermano, es que el principal responsable But what I want us to notice is that the main responsible one es el hombre. is the man. El hombre es el que tiene la respuesta en sus manos. The man is the one who has the answer in their hands. Si él cree, es salvo. If they believe, they're saved. Si él no cree, es condenado. If he doesn't believe, he's condemned. Al final no es Dios el que condena a la gente. At the end of the day, it's not God who condemns people. Y ahí está, hermano, algo que tenemos que entender bien claro. And there's something there that we have to understand really clearly. Es el hombre el que decide no creer. It's the man who decides not to believe, Amén. Y por eso será juzgado conforme a su respuesta. and that's why he should be judged according to his answer. De manera que recibir el amor de Dios para ser salvo So to receive the love of God, to be saved, es enteramente responsabilidad de uno mismo y de nadie más. the entire responsibility is of us and nobody else. Ninguno que ahora se encuentra en el infierno, Nobody that is now found in hell, de los miles de millones que han vivido en la tierra of the millions of people that have lived on earth y que hoy están en el infierno, and that now are in hell, nadie puede reclamarle a Dios nobody can claim que, nothing to God. que están allí por su culpa. That they're there because of Him. Nadie puede decirle estoy aquí porque Dios me envió para acá. Nobody can say, I'm here because God sent me here. Ellos, hermanos, tomaron una decisión. No, they made a decision. La vida del hombre se basa en decisiones. The life of a man is based on decisions. Dios lo único que hace The only thing that God es does poner las opciones de frente, is hermano. to put the options in front of them. He aquí está la vida delante de ti. Here, life is in front of you. Aquí está la muerte. And then death is over here. Escoge tú, dice el Señor. You choose, says the Lord. Si escoges la vida, If you choose life, todas estas bendiciones van a venir sobre ti. all of these blessings are going to come upon you. Bendito serás en tu casa. You will be blessed in your home. Bendita será tu familia. Your family shall be blessed. Bendito será tu trabajo. Your work shall be blessed. Bendito será tu pan. Blessed shall be your bread. Bendito en la ciudad. The city shall be blessed. Bendito en el pueblo. You shall be blessed in the people. Bendito en el camino. Blessed on the path. Oh, mis amados hermanos, grande bendición. It's a big blessing. Pero si decides la maldición, But if you decide on curse, si haces a un lado la vida, if you put life to the side, maldito serás en tu casa. you will be cursed in your home. Maldito en el campo. You will be cursed in the Maldito field. en tu trabajo. You will be cursed in your work. Maldito el fruto de tu vientre. The fruit of your womb will be cursed. Hermano, esto está serio. Pero al final But at the end of the day, es el hombre que tiene que decidir. it's the man that has to decide. Dios no lo va a obligar a tomar una decisión. God isn't going to make you take a decision. Amén. Por eso dice, segunda a los tesalonicenses, So that's why 2 of Thessalonians says, y mire, vamos a leerlo esto en la Biblia para que usted vea. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2. 2 of Thessalonians chapter 2. A su nombre, gloria. Y desde el versículo 7, hermano. And from verse 7. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos ahí. Mire lo que dice. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad.
For the mystery of lawlessness is already at work. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Only he who now remains will do so until he is taken out of the way. Y entonces se manifestará aquel inicuo And then the lawless one will be revealed, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca whom the Lord will consume with the breath of his mouth y destruirá con el resplandor de su venida. and destroy with the brightness of his coming. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, The coming of the lawless one is according to the working of con Satan, gran poder y señales y prodigios mentirosos. with all power, signs, and lying wonders, Escuche, y con todo engaño de iniquidad and with all unrighteous deception, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. among those who perish because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Por eso Dios les envía un poder engañoso And for this reason, God will send them a strong delusion para que crean a la mentira, that they should believe the lie, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, that they all may condemn who did not believe the truth, sino que se complacieron en la injusticia. but had pleasure in unrighteousness. Escuche eso, hermano. Allí está hablando de la gran tribulación. There is talking about the big tribulation. Cuando nosotros pensamos en la gran tribulación, When we think about the big tribulation, tenemos que pensar en mucha gente que rechazó a Jesucristo, we have to think about a lot of people that rejected Jesus, que se van a quedar aquí. that are going to stay here. Dentro de toda esa gente Between all of those people, va a haber muchos que estuvieron en las iglesias, there's going to be a lot of people who was at church. muchos que estuvieron en una congregación. A lot of people who were in the congregation. Puede ser de los que estamos aquí hoy, It could be one of us today. solo Dios sabe. Only God knows. Ven, por eso asegúrese de no salir perdido en esta noche de aquí. So try to not get out of this place lost. Pero lo que quiero que usted medite es esto. But what I want you to think about is this. Dios dice God says que al final estas personas that at the end, these people van a recibir un poder engañoso are going to receive a delusional spirit para que le crean a la mentira. so that they can believe the lie, Y note, a fin de que sean ¿qué? Condenados. so that they all may be condemned. Ahora, pero ¿cuál es la clave aquí? But what is the key thing here? Dice el versículo 10, Verse 10 says, y con todo engaño de iniquidad and with all unrighteous para los deception que se pierden. among those who perish. Aquí está la clave. Here's the key. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Amén. Y mire lo que dice el versículo 12. And notice what verse 12 says. A fin de que sean condenados That they all may be condemned todos los que no creyeron a la verdad, who did not believe the truth, sino que se complacieron but had pleasure en la injusticia. in unrighteousness. Quiere decir que esta gente conocía la verdad, So this means that these people knew the truth. supo la verdad, They knew what the truth was. entendía cuál era el camino, They understood what the path was, pero ellos lo rechazaron. but they rejected it. Ellos dijeron, no queremos, They said, we don't want that. y mejor decidieron complacerse And so they decided to pleasure en themselves sus propias vidas, in their own lives, en lo que la injusticia les daba. in what injustice gave them. Prefirieron hacer a un lado They preferred to put to the el side decidirse por Jesucristo the signing for Jesus y darle rienda suelta a sus pecados. and to give the sins their free way. En lugar de buscar congregarse en una Instead iglesia, of looking to congregate at a church, quisieron seguir bailando. they decided to keep dancing. En lugar de ponerse a orar en una congregación, Instead of starting to pray in a congregation, quisieron seguir disfrutando de su vida de placer, they wanted to enjoy their life of pleasures, comiendo y bebiendo, eating and drinking, casándose y dándose en casamiento, getting married and getting divorced, haciendo fiestas y fiestas, doing parties every day. y la verdad llamándoles. And the truth is calling them, Pero ellos tomaron una decisión. but they made a decision. Al final tendrán que pagar, At the end of the day, they will have to pay porque el pecado es como una tarjeta de crédito, hermano. because sin is like a credit card. Amén. Disfrute hoy, You enjoy today pague mañana. and pay tomorrow. ¿Sí o no? Yes or no? Cuando uno usa la tarjeta de crédito se siente bien bonito, hermano. When you use your credit card, you feel really good. ¡Ting! Dice ahí. Approved. Aprobado. No, hombre, te sale. Y no suelta nada de dinero ahí. And you don't let go of any money there.
El problema viene cuando llega el mes, hermano. The problem is whenever the month comes. Cuando le llega el statement de la tarjeta. When the statement of the credit card comes. Ahí es que se da cuenta lo endeudado. That's where you notice how in debt you are. Bueno, así es el pecado. Well, that's how sin is. Ahorita se siente muy lindo pecar, fornicar, adulterar, Right now, it feels really beautiful to be an adulterer or to disfrutar fornicate, de todo lo que el mundo ofrece. to enjoy all of the things that the world offers. Pero un día la factura va a llegar. But one day the fracture will come. Es ahí el problema. That's where the problem is. Entonces el Señor, volviendo a Juan, So the Lord, going back to John, dice que los que no creen ya han sido it condenados. says that the ones who don't believe have already been condemned. Hay una sentencia de muerte para los que no creen el Evangelio. There's a death sentence for the ones who don't believe in the gospel. Todos los días Every day, está la sentencia de muerte sobre sus the cabezas. sentence of death is above their heads. ¿Por qué dice el Señor que el que no cree ya ha sido condenado? Why does Jesus say that the one who doesn't believe is already condemned? Porque la obra de salvación es algo presente, Because the work of salvation is something that's present. no es algo futuro. It's not something in the future. Nosotros que estamos aquí, If we're here, estamos en la tierra, we're on earth, estamos todavía en este cuerpo de we're carne, still in this body of flesh, pero ya somos salvos. but we're already saved. Ya tenemos vida eterna. We already have eternal Porque si life. yo me muero hoy saliendo del culto, Because if I die today getting out of the tengo mi service, confianza puesta en el and I Señor have my trust in the Lord, y estoy viviendo para and Él, I'm living for Him, no tengo de qué preocuparme, I don't have nothing to worry porque about. si yo muero es ganancia. Because if I die, it's a win. Porque si muero saliendo del culto, Because if I win getting out of the service, sé que estaré presente en el Señor. I know that I will be in the presence of God. Estaré en la presencia de Dios. I will be in heaven. Me gozaré por la I eternidad. will rejoice for eternity. Pero también si vivo en pecado, But if I also live in sin, si he rechazado a if Jesucristo I have rejected Jesus Christ, y muero hoy saliendo del culto, and I die today getting out of the service, cuando despierte abriré mis ojos en el infierno. when I open my eyes, I will wake up in hell. Así como le pasó a Lucas, al rico de Lucas 16, hermano. Just like it happened to the rich man in Luke 16. Entonces por eso el Señor dice, si crees, eres salvo. Si no crees, eres So condenado. that's why God says, if you believe, you are saved, but if you don't, you're condemned. Porque no has creído Because you haven't believed en el unigénito Hijo de Dios. in the only begotten Son of God. Y note, el versículo 10, hermano, And notice, perdón, that 19. and notice that in verse 19, Esta es la condenación. and this is the condemnation, Que la luz vino al mundo that the light has come into the world, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, and men loved darkness rather than light, porque sus obras eran malas. because their deeds were evil. Si a usted le gusta rayar su Biblia, If you'd like to mark your Bible, subraye esa palabra que dice, los hombres amaron más las tinieblas. underline the words that says, and men loved darkness rather than the light. Y vea dónde está el problema, hermano. And notice where the problem is. Amén. Esta es la condenación. This is condemnation. El amor equivocado. The wrong love. Mire, hay un pensamiento, hermanos, que está en el mundo There's a thought that is in the world, y a veces en la misma iglesia. and sometimes in the church. Mucha gente piensa que si algo se hace con amor, A lot of people think that if something is done with love, tiene que estar bien. it has to be good. Porque todo lo que tenga que ver con amor Because everything that has to do with love es algo bonito, is something beautiful. es algo que tiene buenas It's intenciones. something that has good intentions. Pero eso no es lo que dice la Biblia. But that isn't what the Bible says. ¿Están ahí, hermano? Oiga bien, esta es la condenación. This is condemnation. El amor humano The human love es engañoso. is foolish. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermano? How many agree with this? La mayoría de la gente piensa The majority of people think que el hecho de hacer algo por amor, that just by doing something with love, automáticamente siempre el resultado será bueno. the result of it is automatically good. Porque su origen es el amor. Because its origin is love. Pero aquí vemos But here we see que hay amores que condenan. that there are loves that condemn. ¿Sí lo está notando aquí en la Biblia? Are you writing this down in the Bible? Ellos amaron más las tinieblas. The men loved the darkness more. Ahí está la palabra amor. That's where the word love is. Pero humanamente hablando, But talking in a human way, el amor es engañoso. the love is tricky. Nuestros corazones son engañosos. Our hearts are tricky.
Nuestros corazones son perversos Our hearts are perverse como seres humanos. as human beings. No dicen amén, hermano. Jeremías 17, Jeremiah 17, versículo 9. verse 9. Perverso y engañoso es el corazón. Perverse and foolish is the heart. ¿Quién lo conocerá? Who will know it? ¿Ah? Hay veces que nosotros decimos, ni a nosotros nos conocemos, hermano. There's times that we say that we don't even know ourselves. Mire, usted puede estar en la iglesia, dele gloria a Dios, You can be in church, give glory to God, pero no se descuide, but be cautious porque sigue siendo un ser humano. because you're still a human being. Mire, estaba leyendo una noticia, hermano, desgarradora ayer. I was reading a really terrible news Esto pasó yesterday. esta semana pasada. This happened this last week. Un hombre americano de aquí en los Estados An Unidos, American man from here in the U.S., escuche, asesinó a una joven de 21 años, colombiana, he killed a Colombian teenager allá en Colombia. over there in Colombia. Entonces dije, qué raro está este caso. So I said, this case is really weird Porque vi una foto de él, because I saw a picture of him que él está con su familia, that he is with his family, una familia, una mujer americana, with his family, an American como woman, 3 niños chiquitos de 6, 7 años. like 3 children, 6, 7 years old. Y detrás de ellos está una cruz. And behind them is a cross. O sea, ellos están en una iglesia. So they're at a church. Entonces, cuando yo empiezo a investigar esta historia, And when I start to investigate this story, veo que el hombre aquí en los Estados I Unidos see that the man here in the United States, asistía a una iglesia cristiana. he assisted a Christian church. Y ahí está la foto con su familia, And that the photo is there with his family, su esposa y sus 3 hijos. his wife and his 3 kids. Saliendo del culto, me imagino que se tomaron esa foto. Maybe getting out of the service, they took that photo Están en el templo. because they're at the temple. Pero ahora la noticia But now the news es que el hombre is that the man asesina a aquella joven en Colombia. kills that teenager in Colombia. Cuando empiezo a leer la historia, And when I start to read the story, el hombre abandonó a su familia, the man abandoned his family, conoció a esta joven por la internet, met this teenager on the internet, se enamoraron, they fell in love. dejó su familia y viajó hasta Colombia. He left his family and traveled to Colombia. Y allá se fue a meter con aquella joven. And he went and slept with that teenager. Se olvidó de su familia. He forgot about his family. Entonces tienen planes de casarse. So they have plans of getting married. Ella es una DJ que hace música en las discotecas. She's a DJ that is DJing at several Y parties. como es una mujer joven y atractiva, And because she's an attractive and a teenage woman, entonces todo mundo la desea. so everybody desires her. Y él se le empiezan a despertar los celos. And then she starts to get jealous. Entonces, los últimos videos de ellos So the last videos of them en el hotel donde se estaban quedando, in the hotel where they were staying, entran al cuarto, they come into the room. pasa algún tiempo A little bit of time y goes después by, él sale con una maleta enorme, and he gets out with an enormous tapada con unas cobijas. bag with a lot of blankets. Y sale y luego lo ven en el parqueadero, And he gets out and they see him in the parking lot, viendo esa maleta al cofre. putting that bag in the trunk. ¿Quién cree que iba ahí en esa maleta? Who do you think was in that suitcase? Su novia. His girlfriend. La mató a golpes. He killed her by hitting her. Todo indica que fue por celos. Everything indicates that it was because he was jealous. Ya cuando él iba escapando para Panamá, creo que iba, When he was escaping, I think it was to Panama, lo atrapan. they caught him. Ahora, yo me quedé pensando, hermano. Now I started to think, O sea, eso es horrible. so that's horrible. Pero ¿cómo alguien But how is somebody que está en una iglesia, who is at a church que está escuchando la palabra de Dios, that's hearing the word of God, que tiene una linda that familia, has a beautiful family, porque tiene una esposa linda, bonita, because he has a beautiful wife, unos 3 niños hermosos que lo aman? 3 children that are beautiful and that love him? ¿Cómo el pecado puede hacer todo eso en el corazón del hombre? How can sin do all of that in the man's heart? ¿Y sabe por qué sucedió esto? And you know why this happened? Porque él dijo que ya no amaba a su esposa, sino que amaba a aquella otra. But because he said that he didn't love his wife but loved that other woman. Ahora yo pregunto algo. Now I'm going to ask something. ¿Era amor eso? Was that love? Pero él decía que era amor. But he said that it was love. Pero el mundo dice que es But amor. the world says that that's love. Uno entiende que eso es el diablo, hermano. We understand that that's the devil. Ahora,
Pero él sintió que él estaba enamorado, por eso abandonó a su esposa. But he felt like he was in love. That's why he abandoned his wife. Él sintió que amaba tanto a aquella joven He felt that enormous love for that que teenager no quería perderla. that he didn't want to lose her. Y la hacía tratarla así. And he made her treat her like Y that. por último acabó con su vida. And at last he finished with her life. Porque el amor humano es engañoso. Because the human love is tricky. El verdadero amor de Dios no le hace daño al prójimo, dice la Biblia. The true love of God doesn't hurt your neighbors. says the Busca Bible. lo suyo, no busca lo suyo, quiero decir. They don't look for what's theirs. Se preocupa por el bienestar de la persona que ama. They worry for the person that they love. Están ahí. Por eso le digo, usted que está en la iglesia, dele gloria a Dios. That's why I'm telling you, if you're at church, give glory to Pero God. cuídese. But take care of Porque uno yourself. dice, Dios mío, ¿cómo la gente es capaz de hacer eso? Because you can say, oh my gosh, how are people capable of doing that? Pero usted y yo tenemos el mismo corazón que ellos. But you and I have the same heart as theirs. Que si un día nos descuidamos, podemos hacer lo mismo que ellos. That if one day we're not cautious, we can do the same thing that they did. No lo quiero espantar, I pero don't- si usted se descuida, I don't want to scare you, but if you're not cautious, usted es capaz de hacer lo mismo o cosas peores que esas, hermano. you're capable of doing the same or worse things. Porque si aquí estamos todavía de pie, Because if we're still here standing up, es por la pura misericordia de Dios. it's because of the mercy of God. Porque nosotros seguimos teniendo el corazón perverso. Because we still have a perverse heart. Todavía vienen los malos pensamientos a querer Evil dominarnos. thoughts still come trying to dominate us. Pero gloria a Dios que tenemos el Espíritu But Santo glory to God that we have the Holy que Spirit está con nosotros, that's with us, que pelea por nosotros. that fights for us. Pero yo quiero que note eso, hermano. But I want you to notice this. Hay amores que condenan. There are loves that condemn. ¿Cuánta gente How many people se enamora de alguien? fall in love with somebody? Imagínese, hermano, por las redes sociales. Imagine from social media. Usted no sabe si al final le van a dar gato por liebre. Es un dicho, hermano. Usted no sabe si le va a salir mal la cosa. You don't know if things are going to go bad. Entonces, ¿cómo está eso? So how is that? Hay gente There's people que se enamoran de alguien that they fall in love with y somebody dicen, es que esto tiene que ser amor. and they say this should be love. Es que la amo. It's because I love her. Es que lo amo. I love him. ¿Y sabe qué hacen mucha gente? And Como el corazón es tan fuerte And you know what people do because their heart is so y el strong corazón es perverso, and the heart is perverse. mucha gente termina desobedeciendo a todo y a todos. The many people end up disobeying everybody. ¿Cuántos cristianos no han hecho estas cosas? How many Christians have not done this? Les ha dominado una pasión A passion has dominated them, y han abandonado a Dios. and they have abandoned God. Han abandonado a sus cónyuges. They have abandoned their parents. Han abandonado a sus padres. They have abandoned their neighbors. Ha sido tan fuerte It's been so que strong no se han podido controlar. that they couldn't control themselves. Y terminan deshonrados, jóvenes deshonrados, And they end up being dishonored. jovencitas perdiendo su honra. Daughters losing their honor. ¿Por qué? But why? Por amor, dicen ellos. It's because of love, they say. ¿Será amor? Is that love? Eso no es amor, hermano. That's not love. Son amores que condenan. They are loves that condemn. No es amor verdadero. It's not true love. Amén. Entonces, no todo lo que se haga por amor So not everything that is done with love es, hermano, necesariamente bueno. is necessarily good. ¿Están ahí, hermano? No todo lo que tiene su origen en el amor, Not everything that has their origin on love, hablando humanamente, talking in a human way, va a terminar bien. is going to end up good. Porque usted sabe, hermano, las pasiones que Because- combaten en nosotros. You know the passions that are inside of us. ¿Cuánta gente le decía a los novios, es que si mi papá no me da permiso, Many couples say, it's because if my father doesn't give me permission, me huyo contigo? I'm running away with you. Prepara el caballo, le decía la joven. Prepare the horse, says the daughter, Porque me voy. because I'm leaving. Porque eso son pasiones fuertes, hermano. Because those are strong passions. Y al rato venían después llorando a la casa. And then they came crying home ¿Por qué? Porque su corazón les engañó. because their heart tricked them. Mire, los homosexuales The homosexuals, justifican sus pecados they justify their sin, diciendo saying what? que se aman. That they love each other. Quiero que me den leyes I want you to give me laws para poder casarme con ese hombre. to be able to marry that man. Dos hombres casándose. Two men getting married. ¿Cuál es su excusa o su idea? What is their idea? Se aman.
They love each other. y quieren que se les legalice todo. And they want everything to be legal. Quieren tener una familia. They want to have a family. Quieren que les den hijos en adopción. They want to have children by adoption. Porque ellos se aman. Because they love each other. Escuche, son amores que condenan. They're loves that condemn. Otra cosa, ¿qué dicen los adúlteros? What do the adulterers say? ¿Por qué ellos dicen que abandonaron a su esposa para irse con otra mujer? Why do they say that they abandoned their wife to go with another woman? Porque dicen que ahora aman a la otra mujer. Because they say that now they love the other woman. Ese pecado los está condenando. That sin is condemning them. El pecado de la homosexualidad los está condenando. The sin of homosexuality is condemning Pero them. ellos aman. ¿Están ahí, hermano? Los fornicarios, The fornicators, los que tienen sexo antes del the matrimonio, ones who have sex before marriage, dicen que aman a su novia they say that they love their y que girlfriend, por eso tienen sexo con ellas. and that's why they have sex with them. Escuche, y ese pecado de fornicación And that sin of fornication los está condenando. is condemning them. ¿Sí o no? Yes or no? Aman más las tinieblas, They love more the darkness more. aborrecen la luz They hate the light. y tratan de excusarse en que tienen amor. And they try to say that they have love. Mire, los padres alcahuetes. No, y si se fueron los amenes, hermano. Permiten las malas conductas de sus hijos. They let their children behave bad. Dejan que sus hijos crezcan como se les da la gana. They let their children grow up like however they want. No son capaces de llamarle la atención a sus hijos. They're not capable of telling them something. No son capaces de pararles un alto. They're not capable of putting a stop to their acts. ¿Bajo qué premisa o bajo qué idea? But below what idea? Porque aman a sus hijos. Because they love their children. ¿Usted cree que un padre que ama a su hijo lo deja que vive como le da la gana? You think a parent who loves their child lets them live however they want to? Al contrario, On the contrary, la Biblia dice que el padre que lo disciplina es el padre que lo ama. the Bible says that the father who disciplines them is the one who loves them. ¿Están ahí, hermano? Entonces, pero hoy la gente dice, no, Oh, but now people say no. ¿cómo le voy a decir algo a mi hija? How am I going to tell my daughter something? Si la amo, If I love her, lo amo. I love him. Es que yo no tuve todo lo que deseé cuando yo era joven. It says I didn't have everything that I wished for when I was a teenager. Cuando yo crecí tuvimos muchas carencias. When I grew up, we had a lot of restrictions. Y ahora todo lo que yo quiero es darle a mi hija y a mi hijo lo mejor. And now I just want to give the best to my son or daughter. En lugar de estar criando hijos, And instead of raising children, están criando cuervos. they're creating. Hoy sí, hermano. Mejor cierro la Biblia y nos vamos. Porque lo bueno es que no hay tomate aquí, ¿verdad? Son amores equivocados. They're wrong loves. Un papá que ama a su hija, A a su hijo, parent who loves their son se preocupa por enseñarle. is worried about teaching them. Una madre que ama a sus hijos se preocupa por enseñarle. A mother who is worried about their daughter is Por going to darles teach buen them, ejemplo. to give them a good example. ¿Se da cuenta, hermano? El amor humano The human love, puede llevar a la condenación porque es engañoso. it could take you to condemnation because it's foolish. Hay pastores, hermano, que permiten de todo en las iglesias There's pastors that let everything slide at church porque aman a los hermanos. because they love the brethren. Son pastores bien amorosos. They're pastors that are very loving. Por eso nunca pueden reprocharle algo a algún hermano. That's why they can never point out something. Eso no puede ser así, hermano. That can't be like that. El amor humano es engañoso. The human love is foolish. Escuche bien, la Biblia dice The Bible que en says los últimos días that in the last days, esto sería común. this would be common. Segunda Timoteo capítulo 3. 2 Timothy chapter 3. Vamos a leerlo, hermanos. Ya casi estamos terminando. Pero lea esto conmigo. Segunda Timoteo capítulo 3, 2 Timothy chapter 3. versículo 2. Bueno, desde el versículo 1 vamos a leer. Y en adelante. ¿Estamos ahí? También debes saber esto, But know this, que en los postreros días that in the last days, vendrán tiempos peligrosos. perilous times will come. Escuche, porque habrá hombres
amadores de sí mismos, For men will be lovers of themselves, ávaros, lovers of money, vanagloriosos, boasters, soberbios, proud, blasfemos, blasphemers, desobedientes a los padres, disobedient to parents, ingratos, unthankful, impíos, unholy, sin afecto natural, unloving, implacables, unforgiving, calumniadores, slanderers, intemperantes, without self-control, crueles, brutal, aborrecedores de lo bueno, despisers of good, traidores, traitors, impetuosos, headstrong, inflatuados, haughty, amadores de los deleites más que de Dios, lovers of pleasures rather than lovers of God, que tendrán apariencia de piedad, having a form of godliness, pero que negarán la eficacia de ella. but denying its power. A estos evita. And from such people turn away. ¿Están ahí, hermano? Ahora, yo sé que leímos rápido, Now I know that I read really fast, pero lea la clave. but read the key. El versículo 2, In verse 2, hombres amadores de quién? for men will be lovers of who? De ellos mismos. Of themselves. Lea lo que dice el 4. Look at what verse 4 says. Amadores de los deleites Lovers of pleasure más que de Dios. rather than lovers of God. Volvemos a ver aquí We start to see here el amor que condena. the love that condemns. Cuando un hombre se ama a sí mismo, When a man loves himself, cuando un hombre ama más los deleites que a Dios, when a man loves the pleasures more than God, ya está condenado. they're already condemned. Esa es la condenación, hermano. That's condemnation. Si yo me amo solo a mí If I love only myself y no me importa mi prójimo, and I don't care about my neighbor, si yo me preocupo solo por mí if I only care about me y no me importa mi familia, and I don't care about my no me family, importa la iglesia, I don't care about the church, mientras yo disfrute y tenga placeres, while I enjoy and have pleasures, amén, no importa, it doesn't matter. es un sinónimo de condenación. It's a synonym of condemnation. Amar a Dios más que los deleites de la carne es lo que nos dice la Biblia. To love God more than the pleasures in the flesh is what the Bible tells us. El amor verdadero que ama a Dios The true love that loves God está dispuesto a apartarse de todos esos placeres, hermano. is willing to get away from all of those pleasures. ¿Cuántos de ustedes parecían trompos cuando eran mundanos? How many of you were like yo-yos whenever you were in the world? Daban vuelta, vuelta y vuelta bailando. You spend around all of the time dancing. Tantos placeres que teníamos, A lot of pleasures that we had, pero lo hicimos a un lado but we put it to the side porque encontramos el amor verdadero. because we found the true love. Entonces, pero alguien que sigue practicando eso, hermano, But somebody who keeps practicing this, que se preocupa solo por amarse, that is worried about just loving themselves, eso es un pecado. that's a sin. Eso es similar al narcisismo. That's similar to narcissism. ¿Usted sabe lo que es el narcisismo? You know what narcissism is? Cuando uno se ama desmedidamente a uno. When you love yourself unconditionally. Casi se ve en el espejo y se tira besos uno mismo. You just look yourself in the mirror and you throw kisses at yourself. Hay gente así, hermano. There's people like that. Van por la calle, They're going through the streets, ven un espejo they see a mirror, y rápido se paran. and they look at each other. A veces se paran los espejos de los carros And even in the mirrors of the car. y luego le baja el vidrio el que está sentado ahí. And then the one who was inside puts down the window. ¿Sabe de dónde viene esa historia? You know where that story comes from? Es de la mitología griega. It's from the Greek mythology. Había un hombre que se llamaba Narciso. There was a man who was called Narcissus. Nunca se había visto él. He has never seen himself Como no había fotografías. because there was no photography. Pero un día se acercó al río But one day he got close to the river y vio su imagen reflejada en el río. and he saw his image reflected in the river. Y era tan hermoso And he was so beautiful que se enamoró de él mismo. that he fell in love with himself. De ahí es que viene esta historia. That's where this story comes from. Y esto habla del egoísmo de uno, hermano. This talks about how boastful we can be. Gente que solo se preocupa por el bienestar de uno, People who only care about our well-being, por verse bien uno, to look good, por tener todos los deleites uno. to have everything just for Y esto ourselves. daña en la iglesia, And this hurts the church. daña en la It familia, hurts your family. daña el It matrimonio hurts your y marriage. daña todo, hermano. And it helps and it damages everything. Porque hay amores Because there's loves que condenan. that condemn. ¿Están ahí, hermano? Termino con esto. I'm going to finish with No voy this. a leer los textos, pero si usted los quiere apuntar. I'm not going to read the verses, but if you want to write them down. Hay personas There's people que aman la mentira. that they love lies. Salmo 62:4. Psalm 62:4. Hay personas que aman el soborno. There's people that love to subordinate.
Isaías 1:23. Isaiah 1:23. Hay personas que aman la vanagloria. There's people who love to glorify themselves. Lucas 9:46. Luke 9:46. Y hay personas que aman hasta la muerte. And there's people who even love death. Proverbios 8:36. Proverbs 8:36. Amén. Póngase de pie, hermano. Termino con este texto diciéndole. I'm going to finish with this verse telling you En Primera de Juan, capítulo 2, in 1 John chapter 2, versículos 15 al 17. verse 15 to 17. Dice la Biblia: The Bible says, no ames al mundo, "Do not love the world, ni las cosas que hay en el mundo. neither the things that are in the world. Porque si alguno ama al mundo, Because if one loves the world, el amor del Padre no está en él. the love of the Father isn't in him." Todo lo que hay en el mundo, Everything that is in the los world, deseos de los ojos, the wishes of the los eyes, deseos de la carne, the wishes of the flesh, la vanagloria de la vida, the vanaglory of life, no provienen de Dios, they don't come from God, sino del mundo. but from the world. Y el mundo And the world pasa, passes, y sus deseos. and their wishes. Pero el que hace la voluntad de Dios But whoever does the will of God, permanece para siempre. they pertain forever. ¿Cuál es la clave? What is the key? No ames al mundo. Do not love the world. Mire, hermano, hay amores que condenan. There's loves that condemn. Dios nos ayude. May God help us. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Si hay alguien que sabe que está condenado, If there's somebody who knows that they're condemned, que sabe que si hoy se muere, se pierde para siempre, that knows that if they died today, they're lost forever, y que quiera hoy amar a Dios más que a las and that tinieblas, today they want to love God more than the darkness, venga que vamos a orar por usted. come that we're going to pray for you. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Esta es tu palabra, Señor amado. Tu palabra